Daima ha descanonizado a Super. Durante la emisión de Dragon Ball Daima hemos visto cosas que retumban los fundamentos del canon, pero ahora que ha terminado, ¿qué pasa con Dragon Ball Super? ¿Ha sido descanonizado? Mucha gente dice que el canon ya no importa, pero en este vídeo veréis que no es tal cual así. Es evidente que hay muchas cosas incompatibles, y aunque se traten de justificar, parecen contradicciones puestas a propósito. Shin y Kibito separados, Goku y Vegeta con fases que no aparecen en Super, el grupo enterándose de que hay más universos cuando en Super no lo saben, vamos, un montón de contradicciones. Después os digo la lista completa, pero desde luego Daima y Super son incompatibles. Así que, ¿cuál de los dos es el canon? La respuesta te va a sorprender, pero para poder hablar de una respuesta correcta, primero debemos hacernos la pregunta correcta. ¿Qué es el canon? Por definición, el canon es todo aquello que ha creado un autor que sigue una continuidad, mientras que lo que ha hecho alguien que no es el autor no es canónico. Entonces, si el canon se deriva de un autor, diremos que el canon de Dragon Ball es el canon de Toriyama, ¿no? Mucha gente se queda aquí, diciendo que lo que hizo Toriyama es canon y lo que no hizo él no lo es. Pero este es un enfoque bastante superficial. El manga de Toriyama obviamente es canon en el canon de Toriyama, pero está claro que su manga no es canon para la película Regreso al Futuro, por ejemplo. Son obras hechas por autores diferentes, con reglas diferentes e historias diferentes. Así que tenemos por un lado el canon de Regreso al Futuro de Robert Zemeckis y por el otro el canon del manga de Dragon Ball de Akira Toriyama. Si alguien preguntase cuál de los dos es más canon, eso sería una pregunta absurda. No existe el concepto de más canon, sino los conceptos de más canon para Toriyama o más canon para Zemeckis. Y en realidad ni siquiera así, porque mira, otra película de Zemeckis es Forrest Gump, seguro que también la conoces. ¿Y Forrest Gump es más o menos canon para Zemeckis que Regreso al Futuro? Pues no, solo son historias diferentes. Una va de un tío que corre y la otra de un chaval que viaja en el tiempo. No hay una más canon que la otra. Vale, todo eso por un lado. ¿Qué pasa con, digamos, las adaptaciones? Es bien sabido que Dragon Ball nació como una adaptación de Viaje al Oeste. Entonces, ¿el canon verdadero es el de Wu Cheng-gen? Pues no. Aunque sea una adaptación, es la historia que cuenta Toriyama, con muchos parecidos, sí, incluso elementos copiados, pero no deja de ser un canon independiente. Y aquí viene la parte polémica, pero que si habéis seguido lo que he dicho hasta aquí, veréis que es bastante obvio. Igual que el manga es un canon propio, a pesar de que empiece adaptando otra obra, el anime de Dragon Ball Z es otro canon diferente, aunque en gran parte adapta el manga. Sí, yo sé que en este caso la adaptación parece casi total, pero fíjate en esto. Hay una gran cantidad de episodios enteros que muestran cosas que no existen en el manga, y los que sí muestran cosas del manga también tienen muchísimas escenas originales de la animación, además que modifican muchas cosas del manga. Para que os hagáis una idea, proyectos de fans que editan la serie para que se parezca lo más al manga acaban teniendo unos 150 capítulos, de los 291 originales que había. En otras palabras, casi la mitad de la serie es contenido original que no adapta al manga, o incluso más, porque estas son estimaciones generosas. Y es que, por supuesto, Dragon Ball Z tiene sus autores, diferentes a Toriyama, así que cumple los requisitos para decir que es un canon. No es canon para el manga, pero sí es canon para sí mismo, válido para su propia continuidad. Visto así, no hay duda de que el término canon suele ser bastante mal usado en el fandom, o al menos no es usado con toda la propiedad de la palabra. La gente usa canon para referirse a lo más válido, lo más real, cuando lo cierto es que su significado se parece mucho más a la palabra continuidad. Y si hablamos de continuidades, es un hecho que en Dragon Ball no existe solo una. Solo hay que ver el inicio de Super, donde hay 3 versiones diferentes de contar una historia similar: la batalla de los dioses, la primera saga del anime y los primeros capítulos del manga. De nuevo, si alguien se preguntara cuál es la versión real, no hay respuesta, simplemente. Cada una es real para sí misma. La batalla de los dioses sigue la línea de las películas, y el anime y el manga tienen también continuidades separadas. Así pues, ¿dónde encaja Daima en todo esto?
Igual que las 3 líneas de Super, Daima es una historia que deriva del manga original. Pero, ¿podemos decir que conecta con alguna línea de Super? Te voy a contar una por una todas las contradicciones que ha habido entre Daima y Super. La primera es la de Shin y Kibito, que están separados. Esto contradice a las 3 líneas. La segunda, que Shenron solo concede 3 deseos a los que son habituales. Contradice al anime. Luego hay otra que no es del todo una contradicción, o al menos no de forma explícita, pero sí se da a entender. Y es que mientras que Kibito puede teletransportarse, no parece que Shin pueda hacer lo mismo. Y en el manga y el anime de Super, Shin sí se teletransporta. Luego el bastón mágico, que en Daima lo tenía Roshi y se lo pasó a Goku, mientras que en las 3 versiones de Super el bastón sigue en la torre de Karin. También tenemos lo que dice Glorio, que seguramente las Dragon Balls del Daimakai son las originales. Y sí, esto se podría llegar a justificar con algunas asunciones, pero la línea de diálogo está ahí, y es lo que dan a entender a los espectadores, se dice bastante claro. Shin menciona el universo 7 delante de Goku, quien se supone que todavía no debería saber lo que es. También Goku puede sentir el ki de Shin, cuando según la lógica de Super no debería poder. En el capítulo 10 tenemos todo el lore de Raimus, que aunque parezca que contradice Super, en realidad no tiene por qué. Pero lo que sí presenta un problema es que Vegeta se entere de todo esto, porque en el anime y manga de Super, Vegeta no sabe que hay más universos. Así que esto es otra contradicción. Y hablando de Vegeta, que se transforme en Super Saiyan 3 contradice totalmente que no lo use contra Bills. ¡No usaré mi energía por Bulma! Te puedes inventar lo que quieras, pero si tuviera la fase 3 aquí, la hubiera usado. Lo mismo con la fase 4 de Goku. Cuando apareció por primera vez, toda la gente que seguía empeñada en que Daima y Super fueran compatibles, se inventaban que dependía de la magia de Neva y por eso en Super no la usa. Pero con los siguientes capítulos queda claro que este no es el caso. Así pues, viendo que Daima no encaja con ninguna de las líneas de Super, mucha gente dice que Super deja de existir. Pero como ya vimos, eso no tiene ningún sentido. El manga y anime originales cuentan historias separadas, y ambas son Dragon Ball. Del manga se derivan 2 líneas, las películas y el manga de Super, y del anime otra, el anime de Super. Pues bien, ¿por qué debería encajar Daima sí o sí en una de las líneas de Super? ¿Por qué no puede simplemente derivarse del manga? Visto lo visto, es lo más probable. Y aún más si recordamos que Daima está pensada para ser algo así como una nueva Dragon Ball GT, confirmado por Akio Yoku. Tanto GT como Daima derivan de la saga de Buu y son incompatibles con cualquier línea de Super. Ahora bien, ¿significa esto que nos podemos olvidar de ver un Super Saiyan 4 en Super o cualquier lore revelado en Daima? Pues no es tan simple. A ver, si bien Daima y Super son historias separadas, es extremadamente probable que su lore se use al menos en el manga de Toyotaro. Por parte de Daima ya hemos visto cosas del lore de Super, los diseños de los Kaioshin y el nombre del universo 7. Que sean historias diferentes no implica que no puedan tener un lore similar. El ejemplo perfecto son las 3 líneas de Super. Aunque tienen eventos muy diferentes, su cronología es parecida. Por eso, es probable que cuando en el manga de Super veamos el Makai, no sea la primera vez para los protagonistas, ya que habrán vivido algún evento como la serie de Daima, pero con diferencias, como Vegeta sin la fase 3 o Shin y Kibito todavía unidos. Incluso puede ser que volvamos a ver personajes como Pansy, Majin Buu o por supuesto Raimus. Si te parece extraño, solo piensa en la resurrección de Freezer. Este evento solo lo vimos en anime y película, pero sabemos que en el manga también pasó, solo que es lógico pensar que en esa ocasión Goku no usó el estado más allá de Dios, y que el Super Saiyan Blue tuvo un gran desgaste que no vimos en anime o película. Y es que si Daima realmente tuviera que encajar sí o sí con algo de Super, yo apostaría totalmente por la continuidad de las películas, porque allí es donde tiene menos contradicciones, y con algunos malabares se podría conectar. Pero bueno, el cómo encaja todo esto es tema para otro vídeo, así que si quieres verlo cuando lo suba, no te olvides de suscribirte. Nos vemos en la próxima.